Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al comienzo del cuarto evangelio, inmediatamente después del prólogo, se presenta a Jesús como el Mesías. Y el primer testigo de esa mesianidad es su primo Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: "Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". ¿Qué significa esa palabra Cordero de Dios? ¿Por qué llamarlo de ese modo? ¿Y cómo hace ese Cordero para quitar los pecados del mundo? Para vencerlos hasta dejarlos sin sustancia ni realidad, se pregunta Benedicto XVI. Un experto en San Juan aporta 3 posibles significados del Cordero. Uno era una interpretación que era frecuente en esa época, cuando se escribió el Evangelio, y es un cordero apocalíptico, una figura escatológica, mesiánica, del fin del mundo. La segunda posibilidad de significado es el cordero pascual. Para los cristianos, Jesús, con su muerte, que sucedió en el mismo momento en el que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo, pues con esa muerte liberó al mundo del pecado. De igual modo que la sangre del Cordero Pascual original había liberado a Israel del ángel destructor. Y en tercer lugar, no es que tenga que ser solo uno de los 3, puede ser la amalgama de las 3 posibilidades, el Cordero que anuncia a Isaías en el capítulo 53, en el 4.º cántico del siervo doliente del Señor, que dice: "El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes". Lo consideramos en el Via Crucis. Maltratado, se humillaba voluntariamente y no abría la boca, como el cordero llevado al matadero. Entonces, la primera idea del testimonio de Juan es que Cristo nos perdona, como dice el sacerdote también en la Eucaristía antes de la comunión, a la cual nos acercamos conscientes de nuestros pecados. Hemos pedido perdón en la oración, hemos pedido perdón en el acto penitencial inicial, pero ya cuando estamos a punto de comulgar, una vez más pedimos perdón. No soy digno de que entres en mi casa. Pedimos perdón en el Padre Nuestro, y el sacerdote dice: "Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Las mismas palabras de Juan Bautista. Y le respondemos: "No soy digno", como el personaje del Evangelio, "de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme". Acoger ese perdón de nuestros pecados, que el Señor nos alcanzó con su muerte en la cruz, como Cordero Redentor. También valorar la gravedad de las ofensas a Dios, que fueron la causa de esa condena. Desagraviar, pedir perdón, hacer el propósito de la enmienda, de nunca más pecar, de no, ya no más, Señor, ya no más, de no fallarle. Durante un paseo por los Dolomitas, cuenta el portavoz de Juan Pablo II, al norte de Italia, en una de esas conversaciones mientras se hacía deporte, le preguntó al Papa polaco cuál era el aspecto de la fe que más le había impresionado.
Y el Papa, mirándolo a los ojos, respondió: el aspecto de la fe que más me ha impresionado es el misterio sobrecogedor de la misericordia infinita de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Misterio sobrecogedor de la infinita misericordia. Por eso San José María recomendaba 5 años antes de morir el cultivar la paz interior. Pues si en el 70 hacía falta, imagínate ahora con mayor razón, cultivar la paz interior. Y decía, esta paz se logra tratando de quitar todos los estorbos que hay entre nuestro pobre corazón, que al fin y al cabo es de carne, y el corazón de Cristo, y el corazón dulcísimo de María Inmaculada. Quitar todos los estorbos. Vamos haciendo oración, vamos haciendo examen, pensamos en ese pecado que el Señor ha venido a retirar, sacamos ese propósito de nunca más ofender a Dios, de huir, aborrecer hasta el más mínimo pecado venial deliberado. Y seguía diciendo San José María, por eso yo aconsejo a todos, y especialmente a los que gobiernan, que tengan como devoción, insisto, que es un consejo, que tengan como devoción hacer muchos actos de contrición. Y una manifestación externa, con su conducta, con su práctica de devoción particular al sacramento de la penitencia. Era una época en que empezaba esa crisis del sacramento de la penitencia, porque pues se le da demasiada importancia, dijéramos, a la centralidad humana, al protagonismo del ser humano mismo, y se ponía entre paréntesis, en realidad, pues como la trascendencia, la divinidad, y como que entonces, con ese modo de ver la vida así, mentalidad moderna, pues no tenía como sentido, ¿no? El sacramento de la penitencia, o que daba trauma psicológico. Bueno, todos sabemos todo lo contrario. Lo que más paz interior da es acoger ese misterio infinito de la misericordia divina. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gran testimonio, gran anuncio del Nuevo Testamento, gran parte de la alegría del Evangelio es saber que nuestras culpas tienen perdón, que nuestras miserias, todos somos miserables, pues se quitan, se borran, y que hay esperanza de una nueva lucha y de un nuevo triunfo, porque el que vence es el Señor con su gracia ante nuestra pobre correspondencia. Vuelvo a empezar, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decíamos, Cordero mesiánico, Cordero pascual, Cordero de Isaías, llevado al matadero. Y llama la atención que la liturgia de la palabra del segundo domingo, el tiempo ordinario, pone en relación este pasaje del Evangelio con el segundo cántico de la misma profecía de Isaías, capítulo 49, donde el Padre le dice, te hago luz de las naciones, lumen gentium, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Entonces, la primera idea era Cordero de Dios, misericordioso, redentor. La segunda es luz de las naciones. Lo veíamos en la Navidad, ¿no? Una gran luz ha brillado, un hijo nos ha nacido, un hijo se nos ha dado para la salvación y la esperanza del mundo, la redención. Te pongo como luz de las naciones. Como Juan, como los discípulos, como Jesucristo en primer lugar, tú y yo también estamos llamados a ser testigos de Jesucristo en el nuevo año, por medio del apostolado de amistad y confidencia con las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado. Siempre el mundo está frío, siempre el mundo está a oscuras, la siembra del mal es muy grande, y precisamente el Señor sigue sembrando a manos llenas el bien, la gracia, el anuncio gozoso del Evangelio. Y cuenta contigo y conmigo para ser sus heraldos, sus apóstoles, sus discípulos. Hoy también a ti y a mí nos dice, te hago luz de las naciones, para que me ayudes a salvar hasta el confín de la tierra. Una maravilla, ¿no? De reto.
y de meta para un nuevo año. De un modo concreto con nuestra espiritualidad, no a través de grandes aspavientos y manifestaciones, sino por medio del apostolado de amistad y de confidencia con las personas que el Señor pone a nuestro lado, en la familia, en el trabajo. El Papa León XIV, en su primera reunión con la Curia Romana de Navidad, que es una tradición que el Papa siempre les celebra la Navidad, los saluda, y un poco hace un balance del año que pasa y les abre perspectivas para el próximo año. En el primer encuentro les dijo a esos colaboradores suyos: la Iglesia es por naturaleza extrovertida, abierta al mundo, misionera. Llama la atención, primer encuentro del Papa, ¿qué le va a decir a los que le colaboran? Pues que trabajen mejor. Como Francisco hizo unos discursos famosos en que hacía como examen de conciencia, cuáles son las enfermedades que tiene el peligro de la burocracia. León XIV dice misionalidad. La Iglesia es misionera. Como haciéndoles ver que detrás de sus papeles, detrás de ese trabajo oculto, que él valora mucho, está la salvación de las almas. Pues para el trabajo de ellos, para el tuyo y el mío, obviamente se aplica. La Iglesia es por naturaleza extrovertida, abierta al mundo, misionera. Ha recibido de Cristo el don del Espíritu Santo para llevar a todos la buena nueva del amor de Dios, anunciar que Dios nos ama. Es como uno de los puntos claves del magisterio de León XIV, que es continuación de Francisco, desde luego que también en la Christus Vivit enseñaba eso, ¿no? Que hemos de mostrar que Cristo vive, que Cristo nos perdonó, que Cristo nos ama. Y León XIV dice, la Iglesia ha recibido de Cristo el don del Espíritu para llevar a todos la buena nueva del amor de Dios. Bueno, ahí tenemos una pista para anunciar. ¿Qué anunciamos nosotros? La buena nueva del amor de Dios. Digo, bueno, esta semana a todo el que vea le voy a decir, Dios te ama. Pues no es que haya que decirlo así como tan rotundo, pero de alguna manera mostrar la buena nueva del amor de Dios. Si no, uno a veces va diagnosticando cosas malas, anunciando pues el acabose, criticando, quejándose. No, la buena nueva del amor de Dios. Dios nos ama. Dios ama a cada uno de nosotros, Dios nos ama como grupo, Dios ama a la Iglesia, Dios ama al país, Dios ama el mundo. Dios es infinitamente misericordioso, infinitamente omnipotente. Entonces, optimismo, alegría, esperanza. Dios nos ama. La Iglesia, que es signo vivo de este amor divino por la humanidad, signo vivo de este amor divino por la humanidad. La Iglesia, tú y yo, hemos de ser signo vivo del amor divino por la humanidad. Y repartiendo amor por todas partes. Sonrisa, alegría, cariño, comprensión, esperanza, optimismo. Un buen reto, ¿no? Como el mismo Juan lo era. Signos vivos del amor de Dios. Para invitar, para llamar y reunir al banquete festivo que el Señor prepara para nosotros, para que cada uno se pueda descubrir como un hijo amado. Esa será la tercera idea. Que cada uno se pueda descubrir como hijo amado, anunciar a un Padre amoroso. Que cada uno se pueda descubrir, solo si es hijo, pues también hermano del prójimo. Hombre nuevo, a imagen de Cristo, y por lo tanto testigo de la verdad, de la justicia y de la paz. Mira, este es todo un programa de apostolado. Anunciar que somos hijos de Dios, hermanos del prójimo, y ser heraldos, testigos, apóstoles de la verdad, de la justicia, de la paz, convirtiéndonos a imagen de Jesucristo. Por eso la oración, por eso los sacramentos, para, en medio de nuestras miserias, recomenzar todas las veces que haga falta y volver a luchar por ser imagen de Jesucristo. Hombres nuevos, a imagen de Jesús. Y concluye el Papa, la misión de Jesús en la tierra, que se prolonga por el Espíritu Santo en la misión de la Iglesia,
La iglesia prolonga la misión de Jesús. Es el criterio de discernimiento para nuestra vida. ¿Yo para qué nací? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué espera el Señor de mí? Continuar la misión de Jesús. El criterio de discernimiento para nuestra vida, para nuestro camino de fe y para las praxis eclesiales es la misión de Jesús en la tierra. Por eso hacemos la oración con el Evangelio. Bueno, hay una idea bien buena. Primera parte, Cordero de Dios. Segunda, luz de las naciones, Lumen Gentium. Si volvemos al anuncio de Juan, sin embargo, y comparamos las palabras de Isaías con el testimonio de Juan, vemos que el profeta habla de todos nuestros crímenes, en plural, mientras que Juan menciona el pecado del mundo, en singular. Parece que tiene que ver más con San Pablo, que prefiere esta forma de expresión, porque para él, en definitiva, solo hay un pecado, que es la incredulidad, no creer en Jesús y en su envío. Saldrá después en el capítulo 16 de San Juan. Benedicto XVI, en su texto sobre Jesús de Nazaret, infiere que si en las penurias de la opresión egipcia la sangre del Cordero Pascual había sido decisiva para liberar a Israel, Jesús, el Hijo que se había hecho siervo, el pastor que se había convertido en Cordero, se hizo garantía ya no solo para Israel, sino para la liberación del mundo, para toda la humanidad. Este es el Cordero de Dios. Por eso se introduce el gran tema de la universalidad, como el verdadero centro de la misión de Jesús, para que todos se salven. Aparece ya al comienzo del camino de Jesús, en el cuarto evangelio, con esta frase que estamos viendo. La frase del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos empezando la vida pública de Jesús y ya Juan lo señala con esa misión. El pecado del mundo entero. De esa manera vemos otro punto importante, y es que la redención está unida a la cruz. Cordero llevado al matadero. La expresión Cordero de Dios interpreta la teología de la cruz que hay en el bautismo. Y específicamente en el bautismo de Jesús, su descenso a las profundidades de la muerte. Jesús equipara ese bautismo en el Jordán, el descenso al interior del río, con el descenso a las profundidades de la muerte. Teología de la cruz y teología del bautismo que podemos resumir del siguiente modo. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Por eso es que Juan dice, ¿cómo te vas a bautizar si tú eres el creador y toda la pureza? Eres tú el que me va a bautizar a mí. Y dice Jesús, dejemos que se cumpla toda justicia, que se cumpla la voluntad del Padre. Yo cargo como si fuera pecador, como dice San Pablo, el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Se echa al hombro, como se echará la cruz, se echa al hombro, pues los pecados de los hombres, los tuyos y los míos. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inicia con la anticipación de la cruz. No se imagina, no se me ha ocurrido cómo sería la oración de Jesús en la inmersión en el Jordán, cuando se sumerge en aquellas aguas. Pues muy probablemente con esta perspectiva una temática podía ser: Padre, aquí estoy sumergiéndome en las profundidades del agua. En 3 años estaré sumergiéndome en las profundidades de la tierra. Y aceptaría, ¿no?, ese sacrificio, ese ser Cordero Redentor para redimirte a ti y para redimirme a mí. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, solo se manifestará definitivamente en la cruz. El bautismo de Jesús es aceptar la muerte por los pecados de la humanidad. Por eso más adelante dirá, tengo que ser bautizado con un bautismo, y como pues deseo que llegue el bautismo del Calvario. Así se entiende también porque en las palabras de Jesús el término bautismo designa su muerte. Vamos sacando propósitos también de unión a la cruz de Jesucristo, a su bautismo.
penitencia, mortificación, que siempre uno le saca el cuerpo y pues ya bastante tiene la vida y efectivamente hay que ofrecer las mortificaciones pasivas que nos trae un aguacero, un trancón, un retraso, pues la misma convivencia con personas que tienen sus modos de ser. Por eso estoy diciendo que hemos de ser, si todos nos esforzamos por ser sembradores de paz y de alegría, pues un poquito ayudamos. Pero no basta solo con ofrecer las contradicciones, que pues hay que tener esa residumbre y templanza y amor a la cruz para decir, bueno, esta persona me carga, no, me santifica, pues se enlargó el aguacero, pues bendito sea mi Dios, lo ofrezco por el Papa, me dejó el Transmilenio, pues lo ofrezco por las almas. Pero además buscarla, ofrecerle al Señor penitencia generosa. Dice, amigos de Dios, San José María, ¿cómo nos atreveremos a clamar sin hipocresía, Señor, me duelen las ofensas que hieren tu corazón amabilísimo, si no nos decidimos a privarnos de una nimiedad o a ofrecer un sacrificio minúsculo en alabanza de su amor? Cargar nosotros los pecados de los hombres, desagraviar, para empezar, los mismos nuestros, con mortificación generosa, privarnos. Bueno, ni qué decir si es privarnos de lo que nos aparta de Dios, ya no es ninguna nimiedad. Ofrecer sacrificios en alabanzas a su amor, que será pues en comer una cosa que nos gusta mucho, o comer menos, o comer más de lo que nos gusta menos, el orden, la puntualidad, pero sobre todo también la convivencia, el callarse, el no insistir, el dar la razón, el escuchar, el interesarse por los otros, el ceder, el comprender, el disculpar, el sonreír. Todo eso es penitencia en la vida diaria, en la vida cotidiana. La penitencia, verdadero desagravio, nos lanza por el camino de la entrega, por el camino de la caridad. Entrega para reparar y caridad para ayudar a los demás, como Cristo nos ayudó a nosotros. Lavarse los pies los unos a los otros, nos dijo en el cenáculo. Ser esclavos los unos de los otros, que será a veces simplemente ceder en una opinión. Prestar un servicio, interesarse, ofrecerse para ayudar, hacer un plan apostólico, una corrección fraterna. Entrega para reparar y caridad para ayudar, como Cristo nos ayuda a nosotros. Considerar a Jesús como Cordero no concluye con su referencia a la muerte en la cruz, sino concluye en la resurrección. Porque Jesús no se metió al Jordán y se quedó ahí ahogándose, sino que se levantó, volvió a salir, emergió. Y eso es lo que pasa en la resurrección, cuando se sumerge en las profundidades de la tierra, en el abismo de la muerte, al tercer día el Padre lo levanta. Y esto está también anunciado en el bautismo, porque Juan mismo lo anuncia, que el Padre le dice, este es mi Hijo, el amado, en quien pongo mis complacencias. Bueno, un poco juntando lo que dicen todos los evangelios. Esas palabras del Padre son como el anuncio de la resurrección, el anticipo de la resurrección. Por eso es posible concluir que el Cordero es una imagen llena de esperanza, dice otro exégeta. Con esta idea es como empezarán a reunirse los discípulos. Hemos encontrado al Mesías. Pero regresemos al cuarto evangelio. Juan declara que este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Esas son las mismas palabras que se habían dicho en el prólogo. Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se puso delante de mí porque existía antes que yo. Esa figura de Juan Bautista, pues lo veíamos en el Adviento, es fácilmente imaginable la extraordinaria impresión que causó su figura, su mensaje, en esa atmósfera efervescente de aquel momento de la historia de Jerusalén, dice Benedicto XVI. Por fin había de nuevo un profeta cuya vida también le acreditaba como tal, coherencia, penitencia, oración. Por fin se anunciaba de nuevo la acción de Dios en la historia. Juan bautiza con agua, pero el más grande, aquel que bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego, está por llegar.
Y más adelante agrega que el bautismo de Juan está vinculado a una llamada ardiente a la conversión, a una nueva forma de pensar y actuar. Quizá por eso la Iglesia nos lo pone al comienzo del año como recordándonos, hay que convertirse para enfrentar este año, para llenar de fruto, de labor, lo que viene por delante en estos meses, una nueva conversión. Como Juan, por la vida de oración, por la vida de penitencia, por el anuncio, por la acogida del perdón. El cuarto evangelio nos dice que el bautista no conocía a ese más grande a quien quería preparar el camino, pero sabía que había sido enviado para prepararlo. Sabía que toda su misión estaba orientada a él. La misión de Juan era dar a conocer a Cristo, ser su testigo, como se evidencia a continuación con el otro título que es muy importante. Y Juan dio testimonio diciendo, contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Primero dijo Cordero de Dios, ahora Hijo de Dios. Por eso el cuarto evangelio le da una importancia muy grande a este mensaje. Es más, no le llama bautista a Juan, porque para el cuarto evangelista lo más importante de Juan no es que bautizara, sino que diera el testimonio. Es más, un testigo. Y ese discurso, ese mensaje se puede resumir en que aquel que existe desde la eternidad está destinado a morir como Cordero Pascual, como siervo sufriente por los pecados de los hombres, y después derramará el Espíritu Santo sobre el nuevo Israel para hacernos luz de las gentes. Tercera idea. El centro del testimonio de Juan es que Jesús es el Hijo de Dios. Cordero de Dios, luz de las gentes, Hijo de Dios. Por tanto, Juan es testigo de la Trinidad, podríamos decir, de la unción del Espíritu que recibió el Hijo del Padre. Cuando los testigos de Jesús nos dicen que es el Hijo, no es con los dos significados más familiares en el contexto de esa época, que era en sentido mitológico o político. Pues el César se decía que era hijo de Dios, pues él mismo. Pues, no, el cristiano cuando dice que Jesús es hijo de Dios, hay que entenderlo literalmente. En Dios mismo hay, desde la eternidad, un diálogo entre el Padre y el Hijo, que en el Espíritu Santo son verdaderamente el mismo y único Dios. Y ese Hijo nos hizo hijos a nosotros, como se considera en el retiro mensual de enero. Filiación divina adoptiva, nos adoptó. Es como cuando un niño llega a casa y dice, mamá, traje un amiguito, ¿no? Pues hay que servirle onces, hay que atenderlo, tal. O traje unos amiguitos, ¿no? Para celebrar el fin del semestre. Bueno, pues entonces ahí le prenden el televisor, les ponen los juegos, tal. La mamá feliz de que haga vida social y que los traiga a la casa también para darse cuenta con quién está. Pues un poco así es lo dice Cantar la Mesa, pues no con este ejemplo. Dice que Jesús es así, es como el barco y entonces lleva ahí por la proa, viene Jesús, pero trae el barco cargado de amiguitos, pues, de hermanitos en este caso, que somos tú y yo. Hijos adoptivos, hijos en el Hijo. Filiación adoptiva que Jesús nos comunica, llena de esperanza, no solo nuestra lucha interior, sino también nuestras tareas apostólicas, como escribe nuestro Padre en la carta 2, número 2, para ir terminando. Dice, es un espíritu el de la obra que nos lleva a sentir muy profundamente la filiación divina, como dice San Juan. Queridos, ahora somos hijos de Dios. Una verdad gozosa, que fundamenta toda nuestra vida espiritual, que llena de esperanza nuestra lucha interior y nuestras tareas apostólicas. También en Cristo que pasa dirá esta misma idea. Que nos enseña a conocer, a tratar, a amar a nuestro Padre Dios con sencillez confiada de hijos. Más aún, precisamente porque somos hijos de Dios, esta realidad nos lleva también a contemplar con amor y admiración todas las cosas que salieron de las manos de Dios Padre Creador. Amar al mundo apasionadamente.
Y por eso mismo concluía en el número 60 de esa misma carta segunda, filiación divina, pues. Con esa creencia maravillosa no perdemos la serenidad para sentirnos seguros, para volver si es que nos hemos descaminado en alguna escaramuza de esta lucha diaria, aunque hubiera sido una derrota grande. Ya que por nuestra debilidad nos podemos descaminar, y de hecho nos descaminamos. Sintámonos hijos de Dios, para volver con Él con nuevo agradecimiento, seguros de que seremos recibidos por nuestro Padre del cielo. A la Virgen Santa le pedimos que interceda ante la Trinidad para que aprendamos de la narración del cuarto Evangelio a colegir la necesidad de ser almas de oración y penitencia, dóciles al Paráclito como Juan, para ser luz de las naciones, buenos testigos de Jesús, que es el Cordero e Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo y nos hace sus hijos adoptivos por el don de la filiación divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.